Buenas tardes, señor Pablo Enrique Ulloa Castillo. Esta comisión se siente muy satisfecho porque usted haya venido a esta entrevista. Para la misma, usted dispondrá de unos 5 minutos aproximadamente para que haga su presentación, lo que es su hoja de vida, y a partir de ahí, cada miembro de la comisión le hará una pregunta para que usted le responda oportunamente. El tiempo empieza a correr, es todo suyo y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Primero, gracias de todo corazón por recibirme, honorable congresista. Primero, sea mi palabra para agradecer a Dios, a mi familia, a la sociedad dominicana y a ustedes mismos el permitirme postularme para defensor del pueblo de la República Dominicana. Más que todo, yo voy a plantear 5 razones por las cuales entiendo que Pablo Ulloa debe ser el defensor del pueblo. Una primera razón justamente tiene que ver con el aspecto de legalidad. Aquí quise extraer mi certificación de la Junta Central Electoral de que no tengo ningún tipo de militancia ni partidarismo político. Un aspecto relacionado con la institucionalidad democrática, porque como bien saben, yo obtuve la mayor puntuación en un proceso transparente y competitivo en la Cámara de Diputados, sacando 90.44. Ahora bien, dentro del punto de vista de la tercera razón por la cual me postulo y estoy acá, es justamente explicarle la calidad de mi propuesta de valor para poder ejercer como defensor del pueblo. Esto que ven acá, que ustedes tienen, es un proceso que se inició hace años, con la elaboración de un marco teórico, un marco lógico, un plan de gestión que denominamos la magistratura del defensor. Fue un proceso doctrinal, ya que se hicieron consultas con expertos nacionales e internacionales y un proceso empírico que implicó pasantías en fiscalías, visitas a cárceles, encuestas, análisis documental, análisis de sentencias y otros aspectos relacionados con Big Data y grupos focales y demás. De ambos procesos, nosotros pudimos entonces construir lo que es justamente una propuesta de valor que trata de legitimar socialmente el defensor del pueblo, la cual plantea un proceso de modernización y un proceso de institucionalización de esta institución que se concluirá con un defensor del pueblo accesible, transparente, independiente y sobre todo eficiente. Para lograr eso, nosotros diseñamos este plan de gestión que también tiene, el cual tiene 3 ejes centrales, y ahí me centraré en esta parte. El garantismo, que implica una Secretaría General robusta, enfocada en lo que es la atención del ciudadano, la investigación, la notificación, según 4 criterios que se elaboraron, y el litigio estratégico cuando fuese necesario, siempre apegado al artículo 1 de la ley, que es el principio de neutralidad. El segundo componente, que es el educativo, se conforma en una oficina de oportunidades que tiene la Escuela del Defensor, con un concepto claro que es la generación de agentes de cambio, porque está conformada por un grupo etario de 14 a 20 años, los jóvenes, y es un trabajo directo con ellos. El defensor delegado, que tiene más que todo un trabajo directo de creación de ciudadanía responsable, y ahí entran los grupos organizados como los sindicatos, la junta de vecinos y demás. Está el aspecto del Instituto de Altos Estudios, está el Centro de Investigación y Análisis de Opinión Pública, que incluso es una idea original de don Carlos Dores Cabral, cuando estaba en Funglode, lastimosamente no lo pudo realizar, y de a él justamente recogemos este planteamiento. Y está la parte de la tecnología de la información y la comunicación, que no solamente implica un call center, sino una app que tenemos los derechos de la aplicación que ganó el año pasado el concurso de MIT y Google para lo que es el control ciudadano de la administración, pero también tiene implicaciones relacionadas con la educación de los derechos fundamentales en la primera infancia a través de una plataforma que pudimos analizar en España. El tercer componente que planteamos es justamente el organizacional, que implica una dirección ejecutiva robusta que genere los reglamentos, los manuales de funcionamientos y los procesos que puedan ser certificados en norma de calidad y que al mismo tiempo pueda fortalecer el relanzamiento institucional necesario, no solamente en la opinión pública, sino lo que tiene que ver con las diferentes instancias de la sociedad dominicana. La cuarta razón, y para mí una de las más importantes, es el ser humano, porque como bien han precisado, el artículo 5 en el acápite J habla de que el defensor del pueblo tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental.
En ese sentido, yo lo voy a construir en base a unas competencias. Formación académica al mayor nivel, tengo doctorado en gobierno y administración pública, experiencia de Estado, más de 18 años, trabajando para organismos internacionales, pero validándome como director ejecutivo del Tribunal Constitucional. La inteligencia emocional y reservidumbre moral, ustedes ven esta carpeta, pero solamente mencionar el apoyo de don Negro Vera, el Instituto Duartiano, la Peña por un Mejor País y una serie de personalidades que han opinado en los medios de comunicación, incluyendo miembros destacados de Finjus y Participación Ciudadana. La visión del Estado, que está justamente documentada en mis artículos de periódico, mi participación en los medios de comunicación. Y ayer, justamente, para mí una diosidencia, me llegó enmaquetado este artículo que va a salir publicado ahora en junio, en la revista más importante de España de Derecho Público, que lo maneja la Fundación Manuel Jiménez Abad. Es justamente lo que es la perspectiva del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. A partir de ese aspecto, el elemento de la sensibilidad social, más de 100 jóvenes pueden hablar justamente de manera individual, pero institucionalmente el Ministerio de Educación, Educa, y la UNFU pueden justamente hablar del impacto de la fundación que dirijo. Y el aspecto que también es importante es el de transparencia. Yo soy el único postulante que ha hecho una propuesta de valor que cuento con una página web, www.pabloeulloa.com, y que incluso he documentado todo lo relacionado a por qué participo. Incluso de los ejemplos es mi carta de renuncia del Constitucional, la decisión a unanimidad del Pleno, dicha por su presidente, para asignarme la función de asesor y mi contrato de asesor, lo cual justamente preferí cambiar para dedicarme a lo que hasta ahora estoy haciendo. Como ven, desde el punto de vista humano, si pudiera concretar, Pablo Ulloa es una persona de 43 años que ama a su esposa Marlene y a su hijo Enrique. Ahora, desde el punto de vista de las razones, la quinta y última es lo relacionado con la continuidad del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque es un proceso básico para lo que es la institucionalización de la administración pública. En ese sentido, tuve el privilegio y la responsabilidad de apoyar la actual gestión del Defensor del Pueblo para conformar su organigrama, sus primeros procesos administrativos y la parte relacionada con primeros servidores, por delegación de las atribuciones que me confió el Pleno del Tribunal Constitucional para apoyar justamente a doña Zoila. E incluso aquí justamente hay un proyecto de lo que pudiera ser la nueva ley del Defensor del Pueblo que hemos querido hacer fruto de todo este análisis que se ha realizado. Honorables senadores, honorables senadoras, yo no voy a improvisar. Mi compromiso es construir un defensor del pueblo que sea el genuino garante de la buena administración pública y los derechos fundamentales. Solo le puedo decir que Dios los ilumine y bendiga a la República Dominicana. Muchas gracias. Senador Antonio Marte, familia. Buenas tardes, Pablo. De tú ser electo como defensor del pueblo, yo estoy seguro que tú tienes tarjeta de crédito, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué tú harías? ¿Con cuántos artículos tienes y qué tú harías con esa tarjeta de crédito para defendernos a todos los ciudadanos? Mire, ahí es el enfoque más importante y es el concepto de la buena administración. Nosotros hemos tratado de elaborar una propuesta de valor que genere todo un andamiaje a partir del acto administrativo. Y el ciudadano lo que debe de tener es justamente una institución construida sobre la base de 3 ejes, empezando por el organizacional. Por eso nosotros le damos tanto hincapié a lo relacionado con los procesos internos, porque a partir de los resultados es que aumentará la credibilidad o no del defensor del pueblo. Como el símil que usted pone de la tarjeta de crédito, yo le puedo decir que la referencia bancaria en las gestiones que nosotros hemos hecho dan a entender que podemos lograr el impacto que se necesita para poder relanzar el defensor del pueblo y ponerlo en un nivel superior. Gracias. Senadora Lía Díaz. Buenas tardes, don Pablo Ulloa. Usted
oí que usted dice que trabajó en el organigrama de la actual Sí. Defensoría del Pueblo. Tenemos pendiente de que casi un 60% de la población no está enterada de que tenemos una Defensoría del Pueblo. Nosotros que somos de ciudades, otras cerca de Santo Domingo, otras muy, muy lejanas. ¿Qué usted haría en caso de ser electo para que todo ciudadano y ciudadana sepa que tiene un defensor del pueblo? Gracias, honorable. Miren, en la administración pública moderna hay dos conceptos básicos que se utilizan. Salvo las actividades tradicionales físicas que normalmente uno tiene que hacer, que son las visitas, que son las actividades relacionadas con los grupos organizados. Pero los dos conceptos de la administración moderna básica para el tema de lo que es la publicidad y poderle llegar a todo el mundo son el microtrading y el micromarketing. Yo creo que la segmentación de la población objetivo de esta defensa de sus derechos fundamentales es un primer punto que podemos hacer a través de Big Data. No es necesario en un primer momento, hasta que se pueda conformar una estrategia sobre la base del plan estratégico que hay que hacer con la participación de todos los sectores, iniciar un proceso de poder justamente informar qué es el órgano en sí. Como usted dice, todos los que vienen de pueblo se preguntan qué es el defensor del pueblo y para qué sirve. Y ahí es justamente el aspecto relacionado con la buena administración, porque todos de alguna manera necesitamos un servicio o un bien público y dependiendo de cómo nos lo presten o no, es que nosotros entendemos que el estado de bienestar está sirviendo para nosotros. Y ahí, volviendo al punto de dar a conocer, yo creo que la tecnología de la información y la comunicación es una herramienta básica y sumamente sostenible en términos financieros para poder generar una mayor aproximación del defensor a la ciudadanía y un mayor conocimiento de la ciudadanía de las competencias del defensor del pueblo. Muy bien, senador Dionis Sánchez. Buenas tardes, licenciado Pablo Enrique Ulloa Castillo. Hemos escuchado de usted el tema de que para ser defensor del pueblo no debe ser una persona que tenga militancia política. El artículo 192 de la Constitución establece la forma de cómo nosotros hacer esta escogencia y la Cámara de Diputados escogió las ternas y nos envió a nosotros al Senado y por eso estamos aquí discutiendo hoy este tema. Evidentemente que en las ternas que mandó la Cámara de Diputados hay personas con militancia política. ¿Cree usted que la Cámara de Diputados violó la ley? Y de ser así, ¿cuál ley violó? Mire, senador, el aspecto esencial de este elemento es centrarnos en el perfil del individuo. ¿Cuál es el que tiene las competencias más precisas para poder ser el mejor defensor del pueblo? Ahora, si fuésemos amplios, el aspecto partidarismo tiene un elemento que es esencialmente analizable desde el punto de vista del defensor del pueblo, y es el artículo 1 de la ley que implica el principio de neutralidad. Si fuéramos a ver ejemplos internacionales, yo le pudiera poner el ejemplo de Argentina, donde el defensor del pueblo tiene 12 años vacantes porque el que estaba decidió ser candidato a senador de una provincia argentina. Hay un aspecto humano, indiscutiblemente, ético y moral, que usted bien sabe, que existe en cualquier individuo que ejerce una función, sea pública o privada. Ahora, desde el punto de vista de la ley del defensor del pueblo, el legislador tomó una previsión, y ese aspecto usted me puede dar clase en técnica legislativa, pero si usted lee el artículo 10 de la ley, dice, una vez seleccionado, una vez designado, al momento de asumir la función, el defensor del pueblo gozará. Y el artículo 11 lo dice claramente, el tema del partidarismo político. Yo sé que en ese aspecto usted y yo vamos a tener una diferencia consustancial, porque lo que yo planteo es justamente que el individuo tiene que ser el de mejor perfil. El aspecto político o no político puede entrar en un proceso de reforma de la ley o en una discusión ya en un plano diferente. Pero yo creo que lo que tenemos que abocarnos es justamente elegir la persona que tenga el mejor perfil para la posición. ¿No violó la ley la Cámara de Diputados? Es que yo no soy juez para decirle. No, si le violó. Pregunto, ¿usted entiende que violó o no violó la ley? Si yo entrara en un plano de violación o no violación, para eso están los tribunales. Si hubiese hecho un recurso de amparo,
o se hubiese hecho un recurso de inconstitucionalidad. En el caso particular mío, yo no soy una persona de confrontación. Ok. Al contrario, yo me formé en la resolución alternativa de los conflictos. Por eso, y perdóneme, el primer aspecto de lo que tiene que ver con el componente educativo, utilizamos el aula del defensor y el concepto básico de Miguel Escala de generación de agentes de cambio. Porque yo me formé en el lasallismo sobre la base del trabajo en la resolución alternativa de conflictos. Senador Eddie Nolasco. Saludos. En este caso, el defensor del pueblo viene como a fortalecer los derechos fundamentales del ciudadano y de las ciudadanas. Muchas veces escuchamos hablar de cuando una mujer es maltratada y reconocemos que cometen muchos hombres al maltratar a una mujer. Pero también se da el caso, y esta es la pregunta, cuando un hombre también es maltratado por su pareja. Usted como defensor del pueblo, de ser electo defensor del pueblo, ¿cuál sería su posición ante una situación de esta magnitud? Mire, mire, honorable. Me encanta su pregunta por lo siguiente. Nosotros continuamente le damos un enfoque de violencia de género. Es violencia intrafamiliar. Y es un aspecto que la sociedad dominicana y nosotros culturalmente como dominicanos tenemos muy arraigado el elemento de la violencia. Inicia con lo verbal, inicia con la corrección de los niños, inicia con la relación entre parejas, inicia luego del divorcio, inicia con la misma intercambio de los vecinos. Ahí, y entro a la pregunta justamente, entra ese concepto que nosotros hablábamos del defensor delegado y el trabajo de ese grupo organizado que es la Junta de Vecinos. Porque si usted se va a Cristo, por ejemplo, que yo hice la pasantía en la Fiscalía de Cristo Rey para postularme, en Cristo Rey hay 54 juntas de vecinos. Entonces, hay que hacer un trabajo de base, sobre la base de, claro, un trabajo de base y al mismo tiempo articulado con instituciones de la administración pública para poder enfocar justamente la violencia desde el punto de vista intrafamiliar, para poder desde pequeño poder minorizar o disminuir esa agresión continua que nosotros como dominicanos estamos exponiendo, no solamente en el día a día, en nuestro compartir más allá de lo laboral, incluso hasta a las mismas representaciones culturales que nosotros estamos llevando. Yo creo que el concepto básico de violencia intrafamiliar tenemos que arraigarlo en todo lo que tiene que ver, eje transversal en cuanto a políticas públicas. Muy bien, senador Valentín Medrano. Ay, perdón, gracias. Ulloa, el artículo 3 de la ley 1901 plantea que el defensor del pueblo, en lo que son los grados de corrupción, etcétera, etcétera, debe darle seguimiento, pero mi pregunta no va en ese sentido, sino también en lo que tiene que ver los derechos fundamentales, en el caso nuestro de los dominicanos. Y en estos tiempos, la República Dominicana y lo que es la gestión gubernamental, etcétera, y privada, le vienen dando algunas facilidades a personas, ¿verdad?, con algunas limitaciones. Y en el caso de por ejemplo, ahora el caso que ocurrió en la lotería, resultó que aunque un no vidente está implicado, pero se llevaron de cuajo a todos los no videntes que hay ahí. ¿Qué opinión o qué accionar si usted fuera escogido como titular del defensor del pueblo, en casos como ese, tendría para esas personas que han sido separadas
salvo el caso que se compruebe que están también vinculados, porque si no están vinculados es de lo que yo quiero preguntar. El primer eje que esbozaba era justamente el garantismo, un planteamiento de Luigi Ferrajoli. Nosotros tenemos el aspecto de notificación de las cuatro actividades o líneas estratégicas. La notificación implica lo siguiente: acercamiento con la autoridad, una resolución, en dado caso. En el caso particular se lo explico ahora, pero quiero explicar un poco en extenso lo que implica el componente de notificación. Luego de hecha la investigación, la notificación implica un contacto con el incumbente. Luego viene el tema de la resolución del defensor. Luego viene lo que es recordatorio de ley. Luego la advertencia y luego el litigio. En el caso de la lotería, justamente fue una acción, o sea, desproporcionada, como usted bien dice, porque fue una persona que tuvo el inconveniente. Ahí el defensor lo que tiene es normal, una visita, para fines de poder resolver un problema que a todas luces se ve que se va a resolver. Porque, fruto de la situación que se está dando en la lotería, se tomaron acciones que indiscutiblemente sobrepasaron el aspecto propiamente del acto que pasó desde el punto de vista del hecho mismo que todo el mundo conoce. Muy bien, senador Sedano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, de usted ser electo como defensor del pueblo, contaría a su lado con 2 suplentes y con 2 adjuntos. Contaría con una oficina, con personal aquí en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Y también contaría con un presupuesto de 165 millones de pesos. Algunos colegas le han preguntado, dentro de sus prioridades, cuál usted podría señalar, y habló lo de educar a la población, hacer llegar lo que son las funciones que es el defensor del pueblo y que obviamente es una figura política que tiene a su disposición. Bueno, para educar al pueblo, al igual que para tener una cobertura a nivel nacional, usted tendría que crear oficinas regionales, oficinas provinciales, tendría que dotarla de recursos humanos y tendría también que dotarla de recursos tecnológicos. Con esta limitación en este momento, con recursos humanos prácticamente aquí nada más, limitado al distrito y a la provincia de Santo Domingo y con oficinas aquí también, para poder llegar a la población, crear más oficinas, educar más la tecnología, aumentar los recursos humanos, y con la limitación de 165 millones de pesos, usted hablaba de que el defensor del pueblo debía ser un gerente también, que debía de conocer de Estado, y en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuáles iniciativas usted haría para poder cumplir un programa tan ambicioso, obviamente como se merece el país, para poder aumentar ese presupuesto? ¿Cuáles iniciativas de gestión usted haría para poder llevar a cabo sus iniciativas, sus propuestas, que de hecho las veo loables? Muchísimas gracias. Mire, senador, ahí yo quiero aprovechar y responder en dos dimensiones. La primera dimensión es de experiencia. A mí me tocó, gracias a Dios, coordinar el equipo que logró que la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, cuando Juan José Báez la dirigía, pudiera ganar el Premio Iberoamericano de la Calidad. Es la única institución que lo había ganado, hasta ahora que lo ganó SENASA. Y lo que se utilizó fue hacer un modelo de gestión de calidad y luego replicarlo en Santiago, de aquel lado. Se abrieron varias. Ahora, desde el punto de vista de los recursos, porque una parte es lo gerencial y otro aspecto es lo de recursos, como usted bien sabe, no solamente del presupuesto nacional se nutre el defensor del pueblo, por eso en su ley plantea que pueden ingresar recursos de la cooperación internacional. Uno de mis asesores internacionales es el único iberoamericano que ha presidido el Instituto Internacional de Ombudsman. Se llama José Luis Mayorano, que fue el primer defensor del pueblo de Argentina. Y justamente nosotros hemos hecho una identificación de una serie de iniciativas y de recursos que se pudieran lograr para fines de fortalecer la capacidad operativa del defensor. Pero hay algo muy importante. Yo creo en la gestión por resultados. Si los resultados están ahí, los recursos aparecerán. Porque yo creo que la ciudadanía dominicana lo que anda buscando son instituciones que sean creíbles.
y la credibilidad se logra sobre la base de que tú estás presentando como tus realizaciones. Por eso yo le decía que ese plan, le decía a la senadora Díaz cuando me preguntó, ese plan estratégico del que nosotros hablamos tiene que ser de consenso. Yo puedo tener mi plan de gestión bien claro, mi marco teórico, mi marco lógico, pero yo necesito integrar a lo que implica los stakeholders, o sea, los grupos de interés. Por eso yo creo que el defensor tiene una oportunidad bien grande, siempre tomando en cuenta que estamos en un proceso económicamente resentido por el tema de la pandemia y que la economía dominicana a partir de septiembre puede ser que tenga algunos tipos de mejoría. Gracias a Dios se ha ido recuperando y tenemos que estar conscientes de que los recursos económicos son limitados. A mí me tocó otra experiencia cuando iniciamos el Tribunal Constitucional, fueron 450 millones de pesos. Al concluir y renunciar, fueron 950. O sea, la generación de resultados para poder presentar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República para aumentar presupuesto, ya yo lo he logrado. Si quiere le pongo otro ejemplo relacionado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluso fue doña Milagros Ortiz Bosch que lo negoció, que era el multifase de básica, donde yo pude economizar prácticamente unos 3 millones de dólares y esos recursos lo pude pasar a juntas de centro para que sean ellas las que construyeran o remodelaran sus escuelas, y eso aumentó la ejecución en términos de tiempo. Al llevarlo de 12 meses, lo bajó a 6 meses y en términos económicos redujo un 40% ese trabajo. Y todas esas escuelas están repartidas porque fueron casi 2.100 de escuelas multigrado innovadas. O sea que el aspecto de generar estrategias para aumentar ingresos y de generar estrategias para controlar gastos es algo que yo lo manejo no solamente por los organismos internacionales, sino por la parte que me ha tocado en el gobierno o en la administración pública de República Dominicana. Gracias, licenciado. Gracias a usted. Senador Franklin Romero. Gracias, presidente. Don Pablo, usted conoce el artículo 3 de la ley 1901, ¿cierto? Sí, señor. Ok, referente a ese artículo y su párrafo, un solo párrafo que tiene, por la cual se crea el defensor del pueblo, ¿de qué manera usted considera que pudiera colaborar el defensor del pueblo en los recientes casos de corrupción que están siendo investigados en este momento? Mire, senador, todo el que ha tenido en sus manos el tema de la administración pública sabe que el proceso de corrupción inicia justamente con la elaboración de los términos de referencia y los precios de referencia y lo que son las bases de concurso, si fuese a haber algún tipo de corrupción. Yo creo ahí que el defensor del pueblo lo que tiene que generar es un apoyo interinstitucional para poder fomentar no solamente lo que se ha venido haciendo con compra y contrataciones, que incluso ha designado oficiales de ejecución, sino también ayudar en poder notificar esos aspectos que le llegan del ciudadano donde pudiera haber indicio de algún tipo de mala administración. Porque la corrupción no es solamente malversar fondos, también es no hacer lo que te corresponde como gerente, como gestor público. Porque el hecho de tú hacer un acto que supera la cantidad de recursos que se necesita o no lo haces, tú le estás vulnerando un derecho al ciudadano. Entonces el defensor del pueblo en ese aspecto tiene la capacidad no solamente de poder notificar, sea el Ministerio Público, compra y contrataciones o cualquier instancia ejecutora del Poder Ejecutivo en dado caso, o notificar a la Cámara de Diputados como apéndice, porque es importante entender ese aspecto, honorable. El poder del pueblo es una delegación de funciones de ustedes como congresistas, porque ¿quiénes son los que fiscalizan, representan y legislan? Son los congresistas. El defensor lo que hace es una función de fiscalización, no similar al de la Cámara de Cuentas, porque el de la Cámara de Cuentas es la parte contable financiera. El defensor se concentra en la parte de gestión. Entonces, el defensor tiene mucho campo que puede ayudar al aspecto de aumentar la calidad de la administración pública, y por eso nosotros hablamos de la buena administración pública, porque es un proceso de modernización que tiene que darse en el Estado, que se ha iniciado no solamente en lo que nosotros vemos, o sea, la ley de compra y contratación, la ley de libre acceso a la información, la ley de compra y contrataciones, la ley de presupuestos, la ley relacionada con deuda pública,
más las iniciativas del Poder Ejecutivo de ahora, dan a entender que República Dominicana en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, ha vivido un proceso de transformación que no lo contemplaba la ley 1901. Fíjense lo interesante. O sea, el Estado Dominicano ha avanzado más rápido de lo que avanzó la ley en su ejecución por el delay que hubo natural para poder poner la primera gestión y luego los tiempos de la gestión. Entonces, lo importante de este defensor del pueblo es que pueda acelerar el paso para que esa institución caiga en el nivel de eficiencia que plantea el Estado Dominicano al día de hoy y al mismo tiempo pueda promover a través de ustedes como órgano legislativo una nueva ley que adapte al defensor a dos aspectos básicos que nos plantea la Constitución 2010, que es el régimen de funcionamiento del Estado y la relación del Estado con el ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que somos un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, el poder radica en el ciudadano. Bien, senador Venerado Castillo. Buenas tardes, Pablo Enrique Ulloa Castillo. Como usted ha dicho, el presupuesto que tiene esta institución es muy bajo. No tiene estructura. El pueblo lo conoce muy poco y se siente además ese pueblo dominicano que no está defendido en sí por esta institución. Entonces, ¿para qué usted quiere ser defensor del pueblo? Justamente. ¿Acaso tiene usted una varita mágica? No, aquí en dado caso que habláramos en inglés, sería ombudsman, no Superman, ni Aquaman, ni Batman. Ahora bien, vamos al plano práctico. Mire, esa aplicación que yo le hablaba a la honorable con relación a creación de ciudadanía responsable, que planteaba el caso del equipo mexicano que ganó el premio de MIT, es una aplicación que maneja México. Ya usted sabe que son más de 200 millones de habitantes. En términos de operación mensual, para mantener los servidores y todo aplicando, no llega a $10,000. Lo que pasa es que ahí entra el aspecto del gerente. Ahí entra el aspecto de tener un plan claramente definido, porque incluso, honorable, nosotros hicimos unos cálculos econométricos. El defensor, en su histórico, ha recibido unos 4,000, casi 5,000 casos. Nosotros hicimos unos cálculos econométricos que permitían analizar al aumento de los casos resueltos, cómo iba a impactar en el presupuesto. Y yo le puedo decir que a los fines de yo poder venir al Congreso de la República a aumentar el presupuesto, nosotros podemos lograr que en un primer año y medio, casi 2, poder resolver prácticamente todo lo que aparezca y venir con los resultados necesarios para que ustedes puedan decir, bueno, vale la pena, vamos a buscar los recursos de otra forma. Porque necesariamente ustedes necesitan resultados. No es que yo vaya a venir a decirle, miren, yo necesito tantos millones de pesos, porque todas las instituciones necesitan dinero. Ahora, cuando se vean los resultados y la sociedad misma delegue en el defensor del pueblo muchas de las arbitrariedades o de los errores o de los hierros de la administración, inmediatamente hay una espiral positiva para que el defensor pueda aumentar su capacidad presupuestaria y operativa, porque de eso se trata. Sí, señor Ulloa, sabemos que la Defensoría del Pueblo tiene grandes retos, pero específicamente en cuanto a los intereses colectivos y difusos, ¿qué usted sugiere para combatir las violaciones a las leyes? Mire, honorable, cuando usted analiza los informes de gestión, de la actual gestión, se da cuenta que el 94% de los reclamos y solicitudes del ciudadano van a esas áreas. Entonces, ese aspecto es importantísimo porque nosotros hemos construido un ministerio, por ejemplo, de medio ambiente, donde tenemos la capacidad, luego de que el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, delegara en el medio ambiente 2 unidades operativas para poder nosotros, a través del defensor, fortalecer la política pública. Porque hay algo muy importante. El defensor tiene que saber hasta dónde llega. Y es un aspecto esencial a la hora de designar un nuevo defensor del pueblo. Porque tú tampoco puedes invadir el aspecto operativo de una institución que está creada por ley orgánica y que además tiene una función clara en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque ¿de qué se basa el defensor? El defensor se basa de la Constitución, de su ley, pero también de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque sobre la base de esos indicadores y las debilidades que pueda aparecer de los errores de la administración, es que él puede realmente fomentar o promover
políticas públicas con mayor impacto en el área que se requiera, sean sociales, desde el punto de vista educativo, salud, medioambiental, porque el defensor del pueblo tiene dos procesos. El proceso individual del ser humano, el individuo o el colectivo, porque el pueblo no es amorfo, tiene algún tipo de organización. Y el aspecto general, que es el individuo que entiende lo que es la política pública, la gestión pública y tiene una visión del Estado amplia que pueda perfectamente poder articular esta experiencia para que ésta pueda servirle al Ejecutivo o al Legislativo para poder abarcar a una población más amplia. Y ahí es que viene el tema de la discriminación positiva y la segmentación. Muy bien, muchas gracias, señor Ulloa.